Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Al ser las 3:15 de la tarde, damos inicio a la Comisión de Ambiente. El día de hoy nos acompaña el segundo vicealcalde, don Anthony Murillo, Anthony Cubero, el gestor ambiental. Tenemos también el honor de tener acá al señor Gerardo Barrantes, que es quien nos va a exponer el día de hoy sobre el ajuste ambiental en la tarifa de agua de la Municipalidad de Grecia para el pago del servicio ambiental hídrico. También nos acompaña la regidora Kimberly Solano, la regidora Georginette Chavarría y mi persona. Y nos acompaña también Carla Chávez como secretaria. Muy bienvenido, señor Gerardo, y le damos la palabra. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Una vez más por acá tratando de apoyar un esfuerzo que están haciendo acá en la municipalidad por parte del acueducto para impulsar un ajuste ambiental en la tarifa. Este estudio se hizo en el año 2019-2020, no está ajustado todavía. Yo quisiera, no sé, si antes le doy la palabra a la compañera para que haga el contexto de cómo fue que yo vine acá. Se nos incorpora Jacqueline Castro, la jefe del Departamento del Acueducto. Tiene que ponerse. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Sí, para comentarles más o menos, no sé si Anthony mencionó algo ahorita, ok, entonces para ponerlos en contexto, nosotros le solicitamos a Anthony, ¿verdad?, que pidiera la reunión con la Comisión de Ambiente, porque hace no sé, cuestión como de un mes, un poquito más, el Consejo había tomado un acuerdo con relación al tema de la tarifa hídrica que en algún momento, o en el 2020, perdón, se había presentado. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a retomar ese tema. Básicamente, comentarles, nosotros trabajamos en la administración tras anterior, trabajamos en la elaboración de un estudio de tarifa hídrica para poder implementarlo acá en la municipalidad. En su momento se habían contratado los servicios del máster Gerardo Barrantes, que nos acompaña hoy. Él, más o menos para ponerlos en contexto, él fue el que ha trabajado lo que es la tarifa hídrica en Heredia. De hecho, la empresa de servicios públicos de Heredia en Costa Rica fue la primera que inició con la tarifa hídrica y él fue el profesional que estuvo trabajando en ella. Además, ha trabajado en, digamos, tarifas, por ejemplo, en Cartago, Entre Ríos, en Belén, y también trabajó en lo que es el canon de agua ambientalmente ajustado, en la dirección de agua. Entonces, nosotros, ¿verdad?, como municipalidad, contratamos los servicios de don Gerardo y se trabajó en un estudio para ver cómo podíamos implementar la tarifa hídrica. Entonces, eso en su momento pues se trabajó en la alcaldía, tuvimos varias sesiones con ellos. Posteriormente se subió al Consejo Municipal, se dio una presentación de cuál era la propuesta, qué incluía el estudio, y en su momento pues había sido aprobado por el Consejo Municipal. Eso fue como en abril del 2020, me parece. Cuando, bueno, estábamos empezando con la pandemia, entonces lo que se había hablado era que esa tarifa hídrica no la íbamos a implementar de una vez, sino que íbamos a esperarnos un año porque estábamos en media pandemia y no sabíamos qué tan complicada se iba a poner la situación, entonces dar un año de tiempo. Cuando finalizó esta administración e ingresó la que hace pocos meses pues salió, ¿verdad?, ellos retomaron el tema de la tarifa, pero más bien lo que hicieron fue vetar el acuerdo, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos sin la aplicación de la tarifa. Cuando ingresó esta administración nueva, yo recuerdo que una de las cosas, cuando hicimos una reunión con todos los funcionarios del acueducto, ¿verdad?, con los miembros de la administración,
Y entonces nos dijeron, exprésenos cuáles son las necesidades y, ¿verdad? Era como un quejes de aquí más o menos. Al final, bueno, gracias a Dios estamos muy contentos con la municipalidad y con todo lo que hemos recibido, entonces no hubo un quejes de ahí. Pero sí recuerdo que en ese momento sí le había externado a doña Alba que yo estaba muy interesada en que retomáramos el tema de la tarifa hídrica. Y bueno, para sorpresa mía, hace poco, ¿verdad? Fue el mismo consejo que tocó ese tema acá y solicitó que revisáramos lo que en su momento se había hecho. Entonces, nos pareció importante que antes de presentarlo al Consejo, más bien lo viéramos en la Comisión de Ambiente, ¿verdad? Que ustedes pues, van a estar muy relacionados con el tema y puedan tener un contexto un poco más amplio, ¿verdad? En qué consiste la tarifa, qué es lo que considera ella, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, por lo menos acá, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a gestionar todo lo que es el recurso hídrico desde la naciente hasta que le llegue a las personas, ¿verdad? En sus casas, en sus comercios y demás. Pero dejamos de lado un tema súper importante, ¿verdad? Que es, bueno, ese recurso hay que gestionarlo, ¿verdad? Lo tenemos ahí disponible, pero ¿qué pasa si se nos acaba? ¿Qué pasa si se nos contamina, verdad? Entonces necesitamos empezar a trabajar un poco más allá de la captación, sino más bien de proteger las zonas de recarga, de proteger las mismas nacientes, ¿verdad? Que es las que estamos utilizando nosotros, y pues este estudio lo que considera es eso justamente, ¿verdad? Entonces la idea es que don Gerardo pueda dar esa explicación o esa presentación de lo que en su momento se trabajó en ese estudio para que ustedes tengan un contexto más amplio. Muchísimas gracias a la comisión y a Jacqueline, a Anthony también por este espacio. Bueno, primero felicitarlos a ustedes por estar en este proceso, dando un paso que puede hacer historia aquí en Grecia. Ya la empresa de servicios públicos lo dio en el año 2000 y ha sido exitoso. Después le siguió el canon de aguas del MINAE y ha sido exitoso. Para ponerle un número, la empresa de servicios públicos en estos momentos protege más o menos 1000 hectáreas de bosque con la tarifa, además de otros procesos que ha implementado y se ha consolidado de bastante. El canon de aguas pasó de $500,000 en el año 2006, que fue cuando empezó a implementarse, a $10 millones hoy para invertir en conservación y en gestión del recurso hídrico. Y así les puedo decir de Tres Ríos, de Belén, de Cartago, que han dado estos pasos y han creado capacidad. Jacqueline tenía desde antes del estudio inquietudes sobre este tema. Ya había venido como 2 o 3 veces para exponerle qué había detrás de esto, hasta que logró traerme a que hiciera el estudio. Como esto salió hace poco, Jacqueline pensó que yo no iba a estar disponible, porque eso hace 5 años. Pero mi disposición es colaborar con la Municipalidad de Grecia en estos temas, porque es mirar desde la fuente de captación hacia atrás. Y eso creo que vale la pena hoy, más por lo que está aconteciendo en el municipio de Grecia. Entonces hicimos un estudio no del modelo tarifario del acueducto, no es ese estudio que estamos haciendo, sino un ajuste a esa tarifa que hoy cobran. ¿Ya? Eso es el estudio. Ese era el objetivo, elaborar esa propuesta de ajuste ambiental para promover la conservación del recurso hídrico en las cuencas donde se abastece el acueducto, que son 2 principalmente que tienen que ver con la fuente de Amalia y la otra, ¿cómo se llama? Y Patal. Entonces, pero ese es el objetivo, ver cómo se desarrollan procesos de conservación del recurso hídrico, que es el insumo principal del acueducto. La tarifa ambientalmente ajustada lo que busca es generar ingresos para recuperación, protección y conservación de cuencas, gestionar la disminución de la contaminación hídrica, monitoreo de las condiciones del recurso hídrico, asegurar una oferta de agua continua y permanente y disminuir el riesgo de estancamiento en la economía. Si ustedes ven
los alcances son muy allá de lo que es darle agua a la gente. Lo que ella ahorita administra es una fuente, un acueducto. Aquí lo que estamos es viendo más allá de eso, viendo el acueducto como un factor estratégico del desarrollo del cantón, y ese acueducto no puede fallar. Y la parte más crítica y más vulnerable de ese acueducto es su insumo principal, el agua, acá, por contaminación, por agotamiento, ¿ya? Y el agotamiento por sobreexplotación y por alteración del paisaje de las cuencas. Entonces son muchos elementos que están presionando a la oferta hídrica en estos momentos. Cuando nosotros hablamos de la tarifa hídrica, estamos mirando acá, por ejemplo, en Grecia, el bosque. ¿Y por qué nosotros miramos el bosque? El bosque, si ustedes se han metido en un bosque frondoso, digamos, cuando pisan el suelo, sienten una especie de esponja y casi siempre está húmedo. Entonces, cuando llueve, lo que hace es que esa agua, como no llega tan bruscamente al suelo, empapa ese manto que es este de acá, ¿verdad? Es como una esponja, lo empapa, y el agua primero tiene una dirección vertical. Y las raíces de los árboles nos permiten que el agua que está recogida ahí, penetre al suelo. Y eso es lo que permite que Patal y Amelia sean una especie de manantial y tengan agua, ¿ya? Si nosotros quitamos este bosque, este mantillo se va a eliminar. Y cuando llueve, lo que va a haber es una escorrentía mayor. Y no solamente eso, una sedimentación mayor porque se va a venir el suelo. Y no solo eso, la velocidad de la escorrentía se va a incrementar. ¿Y qué va a pasar? Que están poniendo en riesgo a las poblaciones en el pie de esa montaña. Entonces, cuando nosotros vemos un bosque, ya no vemos palos. Tenemos que ver qué hace el bosque. En términos de agua, el bosque lo que hace es regular el flujo hídrico. Y en invierno, por ejemplo, retener agua. Y en verano, soltarla, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el bosque como ese gran activo, para llamarlo así, un activo de la municipalidad, lo que estamos viendo es un elemento que va a ayudar muchísimo a la oferta hídrica del cantón. Vean que aquí estamos hablando solamente de la regulación hídrica, ¿verdad? La idea es generar capacidades instaladas para gestionar esos elementos, ya sea con cuidar una hectárea de bosque, con recuperar el bosque en aquellos suelos donde se ha quitado y que es importante que haya bosque para recuperar la capacidad de recarga, disminuir los riesgos de contaminación, porque el bosque con sus raíces, cuando el bosque está con sus raíces, genera un efecto de fitorremediación, o sea, elimina los químicos que contaminan el agua. Por eso tiene un gran valor. Entonces ya no vemos el bosque como un conjunto de árboles, sino como un activo, y ese activo hay que gestionarlo. ¿Qué significa gestionar ese activo? Cuidarlo, ¿ya? Protegerlo, conservarlo, recuperarlo donde haya que recuperar. Y todo eso que estoy diciendo, ¿qué requiere? Recursos. No se puede hacer sin recursos. Entonces, a eso es lo que la compañera quiso apostarle en aquel momento, y eso fue lo que se aprobó en aquel momento, ¿verdad? Cuando se tomó esta decisión. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Vean aquí la ciudad, esta ciudad. Digamos que esto es esto de aquí abajo. Esta ciudad le está diciendo a esta gente de aquí arriba, no corten los bosques. Pero el de arriba le dice, ¿y cuánto me paga? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es gratis proteger bosque. Por ejemplo, para un propietario que tiene tierras aquí y tiene ganado, proteger bosque significa que no puede seguir ampliando su potrero.
Y si tiene hijos y va a distribuir su parcela, entonces hay un costo de oportunidad. Para el que tiene propiedades arriba hay un costo de oportunidad. Para el que está aquí abajo hay un riesgo de que el de arriba corte el bosque. Y vean que aquí también hay que gestionar. ¿Por qué? Porque ¿qué agricultura queremos ahí? ¿Qué actividad queremos ahí? Entonces, cuando yo me reúno con Jacqueline, le digo, Jacqueline, tiene que mirar más allá de la fuente. Es porque hay riesgo de quitar el bosque, como ha sucedido, ¿verdad? Y hay riesgo de contaminación porque hay actividades industriales y agropecuarias que están poniendo en riesgo el negocio. Entonces, la idea aquí es que si nosotros conservamos esto de arriba, para que me entiendan, esto tiene un servicio ambiental hídrico, llamamos, que es la regulación hídrica. Le llamamos servicio ambiental hídrico. Ese servicio ambiental hídrico lo aprovechan estas comunidades. Aquí está la demanda. Y estas comunidades lo que hacen es pagar por ese servicio ambiental hídrico. Eso es lo que le estamos diciendo. No le estamos diciendo a la municipalidad que pague. Le estamos diciendo al usuario que hay un costo adicional que hasta hoy no se le ha cobrado, pero que existe ese costo y que hoy es un subsidio y que si sigue ese subsidio se va a poner en riesgo las capacidades de abastecer de agua al cantón. Y el cantón tiene una demanda creciente y muy creciente, por cierto. Entonces, esta vuelta es la que tratamos de cerrar con la tarifa hídrica. ¿Ven? La tarifa hídrica viene a hacer esto. Pero quien lo pague es este de acá. Y en el caso de ustedes con el acueducto, son los usuarios del acueducto los que van a pagar eso. Este es Grecia. Vean, esta es el área que tiene bosque principalmente, ¿ya? Porque el verde, eso es café, ganadería y agropecuario. Pero el bosque es este de acá, y ese bosque es prácticamente el Parque Nacional y la zona protectora de ustedes. Y paré de contar, lo demás está transformado. Patal está por aquí, más o menos. Aquí están las fuentes, están totalmente presionadas por contaminación, ¿ya? Y arriba están presionadas por regulación. Entonces, esa es la mirada que uno quiere que tengan ustedes, en especial los del gobierno municipal, incluyendo alcaldía con el consejo, para mirar el territorio. No mirar el acueducto, sino mirar el territorio que está pasando. Bueno, esa estructura que hay que revisarla, hay que recomponerla, porque toda esa gestión requiere un cambio estructural de esto. Porque no existe ahorita capacidad instalada, ni siquiera existe en la estructura una visión de que alguien gestione eso. O sea, hoy está vacío eso, no está esa casilla. O sea, vean que la casilla ni siquiera existe. No es que no tiene digamos, puede existir y que no tiene gente, es que ahorita ni siquiera existe. Eso, díganme. Gracias, perdón que lo interrumpa, es que después se me van las ideas. Entonces, si no, digamos, hay ahorita personas, mucho menos se podría decir que hay un organigrama. A ver, el organigrama sí existe. Ella lo que necesita es identificar en ese organigrama una celda más acá, una celda más. Ah, ok. ¿Me entiendes? Lo que no existe es en la estructura ahorita esa visión de la fuente hacia atrás. Entonces, eso necesita recursos. Pero entonces, ese organigrama sí está bien establecido y estudiado. Ese es el que está funcionando para la dotación de agua de acá. Ella es la que administra, aquí está Jacqueline y aquí está todo el equipo de trabajo de ella. Okay. Pero ese equipo de trabajo está para captar y distribuir, no para conservar. ¿Ya? Entonces, ¿Y la celdita que ahí nos faltaría? Es para conservar, para sería ver el recurso el pago por servicio ambiental hídrico. Así es lo más entiendo. que eso, digamos. Le estamos llamando de la gestión de la tarifa hídrica.
para invertir en conservación. Invertir en conservación puede ser conservar el bosque, recuperar el bosque, educación ambiental, tecnologías en la parte agropecuaria que sean ambientalmente amigables, por ejemplo, biogás, qué sé yo, ese tipo de cosas vemos como gestión integral del recurso hídrico. Esa casilla es lo que viene a llenarse para que ella tenga un brazo derecho que esté observando más allá de la fuente. Sí. Y esa es la que hace falta. Entonces, si esa casilla hace falta un financiamiento. ¿Me entiendes? Porque esa estructura tiene el financiamiento del acueducto, que es el que ella gestiona con la otra tarifa. Pero si le metemos otra casilla, esa otra casilla no tiene un financiamiento. Se necesita. Ese es el que estamos justificando acá. Gracias, Muy bien. muchas gracias. Este es el crecimiento de los usuarios de ustedes. Esto estábamos hablando de 2020, 2019. Se nos incorporó la licenciada Carol Hidalgo. Y ya mencioné a ella, ¿verdad? Ok. Entonces, esto fue en el 2019. Esta curva ha seguido creciendo y de manera acelerada, porque ustedes tienen grandes megaproyectos aquí en el cantón, ¿verdad? Que uno puede observar el proyecto. Por ejemplo, las inversiones allá abajo, y todas están haciendo allá abajo casi. Pero cuando nosotros vemos esos proyectos allá abajo, ustedes tienen que ver la inmigración de gente. ¿Qué significa? Una inmigración de gente que va a trabajar ahí, o sea que se va a incrementar la demanda de agua. Pero también una inmigración al territorio que se va a venir a vivir gente aquí. Y va a presionar por los espacios todavía vacíos. ¿Me entiende? Y es muy probable que la gente que tiene plata se va a ir hacia la parte de arriba. ¿Y qué significa eso? Posiblemente una transformación del paisaje otra vez. O sea, ya no deforestación por ganadería, sino por desarrollos inmobiliarios. Entonces, ustedes tienen que tener esa previsión, digamos, de cómo se va a dar el crecimiento y en qué tiempo. Porque ese es el otro problema. La capacidad de respuesta cuando la velocidad de cambios es muy alta. Y aquí va a ser extremadamente alta. Porque aquí no es un problema de plata, es un problema de hacer las cosas. ¿Y en cuánto tiempo pueden tener esas cosas listas? Entonces, esa demanda que en el 2019 ya tenía esta conducta, piensen a cómo está ahora y cómo va a estar el 2030, 2050. Pero eso no es el problema principal. Esto es lo que está pasando. El modelo tarifario, yo le decía a Jacqueline, es bueno que lo revisen, porque si los usuarios están creciendo, esto no debería estar bajando. Entonces, habría que revisar eso en términos de consumo y en términos de ingresos. Aquí están las nacientes. Ustedes están aprovechando, tienen una concesión es 233 litros, de los cuales aprovechan 168. Estas son las dos fuentes principales que ustedes aprovechan. La Salguero, que en ese momento no tenía bombeo. Este es el pliego tarifario, que ahorita entiendo que lo están revisando, ya. Pronto les llegará a ustedes alguna propuesta. Ese es el pliego tarifario que hoy está vigente y que estaba vigente en aquel tiempo. Este pliego es del 2017 prácticamente, porque se aprobó en el 2019 dejándolo prácticamente igual, ¿ya? O sea que no solamente está desfasado por inflación, sino que está desfasado por costos, porque la complejidad de costos se ha incrementado enormemente. Es muy probable que en el 2017, 2018, esa ruta de aquí hasta el cruce, hasta la Interamericana, no estaba ya llena de gente. Hoy está llena de negocios, y negocios grandes. Esta es la tarifa promedio, más o menos. Esos son cálculos, no nos vamos a detener ahí. Aquí viene el tema de la oferta hídrica. Aquí llueve de esta manera. Vean, esto es un promedio de los últimos 30 años más o menos. Aquí llueve así, aquí y aquí se concentra la lluvia. ¿Qué pasa con esta lluvia de septiembre, agosto, septiembre, octubre? Que cae en volumen.
Si no hay capacidad de retener esa agua, se va a ir. ¿Me entiende? O sea, no va a recargar acuíferos, no va a recargar los manantiales. ¿Por qué? Porque no hay forma de retenerla. Entonces, aquí hay que lograr maximizar la retención de aguas arriba. ¿Y cómo? Ya sea con bosques, ¿verdad? O con cosecha de agua, como hablamos el otro día. Hacer inversiones de tal manera que el agua penetre el suelo, ¿verdad? Y se retenga lo más que se pueda, en lugar de que se vaya. Pero ya esas inversiones empiezan a ser más caras que las de conservar. Pero tienen que hacerlo. Y esto es la oferta hídrica en Grecia. O sea, estamos hablando de que la Patala y Amelia tienen más o menos 696 litros por segundo. Esa es la capacidad de estas, para hablar en lenguaje que nos entendamos. Estas dos fuentes producen al año 21, casi 22 millones de metros cúbicos. Eso es lo que producen al año. Y de acuerdo a este régimen de lluvias, a esa precipitación, a esas lluvias, hay una recarga potencial de 520 milímetros por año. Eso representa más o menos 74 millones de metros cúbicos en Grecia. O sea, Amelia y Patala son el 29, casi el 30% de esa oferta. O sea, recogen bastante de toda esa oferta. Pero esa es la oferta. Y esos números están bonitos. Pero ahora vamos a la demanda. Aquí está lleno de pozos. Grecia está lleno de pozos. Y esto es lo que está pasando. Esta es la demanda de ustedes en ese momento, 1.800.000 metros cúbicos. Esta demanda de acá, proyectada al 2035, que habría que revisar, casi 3 millones de metros cúbicos. O sea, el acueducto tiene que crecer más o menos el 60% para abastecer al 2035 ese crecimiento. Pero resulta que las personas que tienen pozos y nacientes concesionadas por el MINAE tienen una demanda de 56 millones de metros cúbicos. 2019, ¿ya? 2019. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de casi 60 millones de metros cúbicos que están siendo usados, de 74 millones que tiene el potencial de recargar. Y esto que está aquí no contempla los usuarios ilegales, los pozos ilegales. Ven, esto es lo que preocupa. Entonces, ¿quién está mirando esto? Ni la Dirección de Aguas, ni la municipalidad. ¿Qué es lo que hablamos con Jacqueline? Usted tenga una persona para que esté observando esta cosa, para ver qué está pasando, porque es muy probable que en algunos momentos ustedes tengan que legislar aquí para regular el territorio arriba, como lo hizo Heredia, que en algunos momentos no daba pajas de agua en ciertos puntos donde ponía en riesgo la parte de agua, o la segregación de la propiedad no podía ser más allá de 30% de la propiedad, porque el otro tenía que dejarse para conservación. Pero eso también tiene otros costos sociales, ¿verdad? Por eso no es fácil. Y si se puede evitar llegar a ese nivel, es mejor. Pero de esto estamos hablando. Entonces, ante esto, ¿verdad? Aquí están las fuentes, si ustedes ven, todo esto que está aquí son pozos, ¿verdad? Son pozos y tomas. Y nosotros, para poder pensar en un ajuste de la tarifa, hicimos un estudio de opinión de la gente. Consultamos, creo que eran como 160 personas, y las 160 personas nos dieron un promedio de pago, están dispuestas a pagar para conservación, que eso es importante.
Nosotros siempre hacemos este tipo de estudio porque la política, digamos, que se tome debe ser socialmente aceptable. Entonces, si la gente está dispuesta a pagar, tiene un paso a favor. Pero si la gente no está dispuesta a pagar, usted va a luchar contra la gente. Aquí la gente estaba dispuesta a pagar un 75% de las personas consultadas. Y están dispuestas a pagar 846 colones por mes, adicional a la tarifa que ya pagaban. ¿Me entiendes? Si alguien paga 5,000 pesos por el acueducto de hoy, está dispuesto a pagar 5,846 y esos 846 para conservación, ¿ya? No para el acueducto, ¿ya? Para conservación. El ingreso familiar, 535,000 colones por mes. Vean que es una población que en aquel momento tiene un ingreso muy por encima, digamos, de la canasta básica, y la tarifa actual promedio 10,000 colones, 10,700. Entonces, con base en eso, frente a un consumo promedio de 20 metros cúbicos por cliente de residencial del acueducto, esta tarifa, esta disposición de pago representa 41 colones por metro cúbico. O sea, si el Consejo quiere tomar una decisión, ya tiene un parámetro de referencia, 41 colones de aquel momento, ¿ya? Ya usted puede pensar que eso es un valor que la gente está dispuesta a aceptar en general, ¿ya? Nosotros, para poder, ese es un referente, para poder pensar cuánto debería ajustarse, hicimos un análisis de, bueno, antes de eso, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar? Porque los bosques son importantes para la conservación de agua, ¿verdad? 96% de las personas, no tenemos que convencerlas, hacen una relación muy directa entre bosque y agua, pero además dicen que la deforestación y la contaminación son los principales riesgos para la escasez de agua. Entonces vean que hay un nivel de conciencia ya maduro en esto y vale la pena tener eso de referencia. O sea, no hay que convencerlos. Y la gente está relativamente satisfecha con el acueducto. O sea, la gente no está reclamando el acueducto. Nada más hay reclamos cuando hay un corte, pero esas son circunstancias. Pero en términos estructurales la gente está satisfecha con el servicio, 98% de las personas. Entonces, eso ya es una ventaja a favor también, porque la gente no está reclamando sobre el servicio, la gente sí está preocupada por la conservación, ¿ya? Y planteamos una lógica después de ciertas discusiones de a qué debería destinarse un fondo. Dijimos, un gestor responsable, o sea, que una persona sea encargada de mirar todo esto que estamos observando hoy en la presentación. Eso en un año, 11 millones y resto de aquel tiempo, ¿verdad? Con un salario mínimo normal de ley. Materiales, una propuesta de 1.200.000 en materiales. Compra de tierra con préstamo, 34 millones. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí se hizo un estudio hidrogeológico muy interesante por una de las personas bastante reconocidas del país. ¿Cómo es? Mario Arias, de la Universidad de Costa Rica. Y nosotros identificamos 15,000 metros cuadrados para cuidar la fuente de Patal y Amelia. Y esos 15,700 metros cuadrados, hicimos una proyección de financiamiento, representa 34 millones por año para pagar un financiamiento de 300 y resto millones. Después, un programa de pago por servicios ambientales, 14 millones, que contempla el bosque para protección, 1,058,000, y la reforestación, porque está muy pelado todo, 13 millones. En total, 61 millones era el presupuesto proyectado para tener esa capacidad, ¿ya? 61 millones. Eso no existe hoy aquí. Eso está en cero. Bueno, ni siquiera es cero, es que no existe, ¿ya? Entonces, si nosotros llevamos eso para calcular una tarifa,
nos da 31.31 colones. O sea que si ajustaba la tarifa de acueducto en 31 colones por metro cúbico, se obtenía este financiamiento. ¿Ya? Ese financiamiento. Y se creaban esas capacidades. Y esos 31, ¿verdad? Esos 31 están por debajo de los 41 que era la disposición de pago de la gente. ¿Ve? O sea que tenemos margen, incluso de subirlo un poquito, ya si se analiza alguna cuestión. Pero esto generaba en proyección 61 millones de colones. Resulta que aquí hay personas que tienen agua por concesión. El canon de aguas que se ajustó en el 2006 de manera ambiental genera fondos. Esa cantidad de agua genera 71 millones de colones a la Dirección de Aguas. De esos 71 millones de colones, el 50% debe invertirse en conservación. Y normalmente, de acuerdo al decreto del canon de aguas, ese dinero debe invertirse en las cuencas donde se genera. O sea, de esos 71 millones, el 50% lo administra la mitad SINAC y la otra mitad FONAFIFO. Pero del otro 50% que le queda a la Dirección de Aguas, la Dirección de Aguas tiene dentro de sus rubros de asignación de ese dinero una inversión en protección, recuperación, reforestación de espacios. Y tiene también la posibilidad de invertir en cambios de tecnología agropecuaria, por ejemplo. Aquí es donde uno le dice, la municipalidad podría ser un aliado de la Dirección de Aguas. Porque a la Dirección de Aguas, en lugar de crecer ellos en su departamento, en su dirección, se hace aliado de un actor en un territorio. Y ese actor en el territorio gestiona en el territorio lo que debería gestionar la Dirección de Aguas. Entonces, ese tipo de alianzas son importantes. Igual con FONAFIFO. Alianzas con FONAFIFO, igual con SINAC. ¿Ya? Además, estos actores de estos que están aquí donde dice consumo humano, aquí están las asadas. Y están ustedes también. Están las asadas. Y las asadas también podrían ajustar su tarifa ambiental. La ARECEP les aprobó que ajusten su tarifa en un componente de tarifa de recurso hídrico. No lo han hecho. ¿Ya? Pero ellos pueden hacerlo también. Invertir en el mismo territorio de ustedes. O sea, que se convertirían en aliados también de ustedes. ¿Ya? No en receptores de los fondos de ustedes, sino en socios para invertir en el territorio. Entonces, aquí hay otra oportunidad de recursos financieros para la MUNI a través del acueducto. ¿Y a dónde irían destinados esos dineros, esos recursos? A compra de tierras prioritarias y estratégicas. ¿Quién haría esa gestión? El gestor que se contrataría. ¿Me entiende? Que se especialice en eso. La consolidación de alianzas institucionales y organizacionales, alguien tiene que gestionarlas. La educación ambiental, el manejo de desechos sólidos, líquidos y agroquímicos, la proyección social hacia la comunidad. Ustedes podrían tener un espacio natural, una especie de escuela, ¿verdad?, donde pueden educar alrededor de estos temas. Así como lo tiene Tres Ríos y lo tiene Cartago, que tienen una finca que la dedican para ese propósito. ¿Ya? Incorporación de propietarios al programa de pago por servicios ambientales. Empezar a decir, hablar con la gente, no haga ganadería, o sea, déjenlo en bosque, no va a perder, le vamos a pagar. ¿Ya? Reforestación con fines de conservación. Tenemos que identificar esos espacios. Y aquí tiene, digamos, como la ruta crítica, establecer prioridades en las zonas
con importancia para el resguardo de las fuentes hídricas. Aquí viene como las tareas que tiene que hacer la persona. Establecer una gestión conjunta con SINAC, FONAFIFO y otros. Mantener un proceso constante y sistemático de seguimiento al cumplimiento de la legislación. Hay mucha legislación que no se está cumpliendo en este territorio. Creación de un sistema de áreas de protección hídrica en la zona. Ustedes pueden promover sus propios espacios de protección, ya no solamente los que están en la ley forestal, sino otros espacios. Desarrollar procesos de negociación hacia la conformación de alianzas estratégicas, no solamente con las instituciones, sino con organismos multilaterales como Naciones Unidas, digamos, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, la GIZ, la cooperación alemana, que invierten en conservación. O sea, hay mucha oportunidad detrás de esto, que otros la han aprovechado. La implementación de un programa de pago por servicios ambientales. Qué interesante que ustedes ya empiecen a tener su propia unidad de pago por servicios ambientales, aunque sea con alianza con FONAFIFO, pero ustedes la tienen, así como lo tiene Cartago, ya lo tiene Tres Ríos, lo tiene Heredia, su propio programa. La implementación de un programa de buenas prácticas agropecuarias, la implementación de un programa de educación ambiental, crear una estrategia de comunicación ambiental y crear un sistema de monitoreo ambiental en el territorio desde el punto de vista de agua. Y creación de esa unidad de gestión. Esa unidad de gestión tendría el control, seguimiento y protección de las fuentes, promoción de actividades agrícolas, promoción de iniciativas de pago por servicios ambientales, alianzas estratégicas. Eso es lo que uno visualiza de esa casilla que no está hoy, que se encargue de eso, ¿ya? Para que ella tenga una visión más estratégica del acueducto y del recurso hídrico, no solamente del acueducto y de los usuarios del acueducto, sino hacia atrás, como le digo a Jacqueline, si usted está observando de la fuente de captación hacia el usuario, usted está viendo un acueducto, usted está viendo infraestructura y no tiene que negociar con nadie casi. Pero si usted mira de la fuente hacia atrás, usted tiene que negociar con todos. ¿Por qué? Porque hacia atrás están un montón de actores que no tienen nada que ver con el acueducto de ustedes directamente, pero sí indirectamente. Desde los propietarios de terrenos agropecuarios, los ganaderos, los que producen agricultura, hasta los desarrolladores, hasta los asás y todos los demás. La educación ambiental, esta persona estaría promoviendo la educación ambiental más allá del ahorro de agua. Es otra cosa, más amplio. Y la promoción del manejo de desechos, negociación permanente ante las instancias que correspondan. No es una reunión, es un proceso que hay que mantener, porque muchos de esos procesos son lentos. Así como a ustedes les ha costado dar el paso hacia esta tarifa. Ella tiene más de 10 años de estar lidiando con esta idea, pero a ustedes les ha costado dar el paso. Piensen en todos los demás, esta es la misma historia. Por eso en el país, a pesar de que Heredia tomó una decisión en el año 2000, hasta hoy solo 3 municipios tienen implementada la tarifa. 3. Después eran ustedes, pero se puso en stand-by. Ahora está también Santo Domingo, que está por implementarla. Son 5 nada más. Y estamos hablando de 24 años. Solo para que nos demos cuenta que estas cosas de ambiente, aunque estamos preocupados, las acciones concretas no se dan. ¿Me entiende? Entonces, requerimientos principales para la gestión: crear esa unidad que se especialice en la gestión de la conservación de fuentes de agua que abastecen el acueducto. Vean que no estamos hablando de la unidad ambiental de la municipalidad, porque eso tiene una dimensión muy amplia: aire, suelo, biodiversidad y todo ese rollo, ¿verdad? También agua. Pero aquí estamos hablando de alguien que se especialice en el recurso hídrico, que puede trabajar en alianza con la dirección ambiental de la municipalidad. Aprobar el ajuste ambiental de la tarifa de agua en el acueducto. Desarrollar instrumentos de gestión, que también, o sea, un contrato o una formalización de una alianza, alguien tiene que hacer eso.
esas formalidades, que no es nada sencillo. Desarrollar instrumentos para la gestión financiera de procesos de largo plazo, ¿ya? Un fondo, un fideicomiso, lo que sea, de tal manera que ustedes aporten una parte y otros aporten otras partes, pero alguien tiene que desarrollar esa instrumentalización. La MUNI siempre va a aprobar todo eso, pero ellos desarrollan el instrumento, ¿ya? Y crear programas de educación ambiental, comunicación y divulgación sobre todos estos temas a la comunidad de Grecia. Consolidar administrativamente la unidad de gestión ambiental, crear una cuenta especial. Aquí ustedes pueden tener una cuenta especial o una cuenta en la estructura contable para que sea destinado a estos usos, esos dinero, y no un dinero que cae en la bolsa completa y después no se sabe cuánto queda para lo demás. ¿Por qué? Porque la conservación es un proceso de largo plazo, no es de 1 año ni de 2 años, es de largo plazo. Por eso es que ese fondo debería estar no solamente asignado para ese fin, sino que debe ser creciente. Establecer una oficina, ellos tienen una oficina ya, o sea, nada más es acondicionar lo que tenga que acondicionar, acordar los espacios de conservación, dónde van a invertir esos dineros, definir indicadores de monitoreo, o sea, cómo van a monitorear eso, qué van a medir. Eso fue lo que se presentó en aquel momento. Ya se había discutido con los de la alcaldía en su momento, después se presentó al Consejo, se aprobó en el Consejo 2020, ¿verdad? En abril del 2020, como dijo la compañera, se puso en stand-by por la pandemia, pero después el siguiente gobierno pues decidió no darle continuidad, ¿verdad? Y ustedes ahora están retomando el tema. Esta presentación mía aquí es producto de que la compañera me dijo que si le apoyaba, yo con mucho gusto le dije, hablé con la alcaldía y yo con mucho gusto voy a una reunión, porque detrás de todo esto y un esfuerzo grande que ella hizo, una inversión que ustedes pagaron para este estudio, que no suceda nada es como un gasto, ¿me entiende? Cuando ustedes ahorita están en un momento de la historia de Grecia, crítico. Esta es la presentación, las preguntas, bienvenidas, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Gerardo, le agradecemos muchísimo la presentación preciosa, me encantó, la verdad. Le vamos a dar la palabra a Anthony. Bueno, primero que todo agradecerle a don Gerardo el que nos viniera a ilustrar con el trabajo que se desarrolló hace algunos años acá en el Cantón, que bueno, que desgraciadamente o desdichadamente no se ha puesto en marcha, porque es algo sumamente importante, que solamente pensemos que si en la fecha en que se presentó al Consejo Municipal en el 2020, que se aprobó y que después se vetó, se hubiera puesto en marcha, ¿cuántos millones tendríamos ya? ¿Cuántas fincas ya inclusive hubiéramos comprado? Que al fin este es el fin, digamos, de esta tarifa hídrica, el poder empezar a comprar terrenos en la parte alta que nos permita generar conservación, generar concienciación en la gente, que vean la montaña no solo como un espacio bonito donde ir a recrearse, ver aves y demás, sino que también es ese sitio donde se recargan los mantos acuíferos, ¿verdad? Vamos a ver, haciendo así un cálculo aproximado con lo que dijo don Gerardo, si hace 4 años esto se hubiera aprobado, hoy tendríamos más de 240 millones de colones. Una de las fincas más importantes de recarga del cantón es la finca La Cornelia, que estábamos viendo aquel día con don Gerardo, son cerca de 330 hectáreas. Posiblemente ya estaríamos muy cercano al monto que cobran por esa finca para comprarlo. Ya hoy podríamos haber comprado la zona de recarga más importante, no solo de Grecia, sino de Occidente, porque ahí se recarga el agua que inclusive va a Naranjo, Sarchi y otros cantones circunvecinos. Entonces, este tema
es un tema sumamente interesante. De hecho, ya aquí yo algo veníamos conversando, inclusive yo me tomé el atrevimiento antes de la reunión con don Gerardo de hablar con una organización que hay acá en el cantón, que muchos conocen, que se llama UNAGUAS, que tiene asociado o aglomerado a 19 asadas del cantón, inclusive tiene 2 asadas fuera del cantón, una de Poás y creo que una de Heredia. Y ellos como organización estarían inclusive anuentes a empezar a hacer esta misma iniciativa que queremos reactivar aquí en la municipalidad con sus asadas, por lo cual podríamos unir esfuerzos con UNAGUAS, sus asadas adscritas y el acueducto municipal para poder hacer un fondo mayor. Yo quiero hacer hincapié en elementos que dijo don Gerardo ahora en su presentación. El 30% de lo que se recarga en estas zonas altas es aprovechado por el distrito primero, que tiene el acueducto municipal. Estamos hablando de cerca de hoy, según lo que me dijo Jackie, cerca de 7.500 abonados. Y estaríamos pensando que si solo la municipalidad lo hiciera, pudiera acumular 60 millones por año, estaríamos empezando a comprar fincas para conservar el recurso hídrico de todo el cantón. No podemos pensar que es solo el acueducto municipal, es para todo el cantón. Y si podemos más bien, no solo pensar que estas 19 asadas adscritas a UNAGUAS, sino pensar en las demás, que son bastantes más, se pudieran unir a este esfuerzo. Por ejemplo, Tacares tiene los chorros, que sé que no están en UNAGUAS, pero podríamos hacer el esfuerzo con ellos para eventualmente empezar a comprar las fincas aledañas a los chorros, que son tan necesarias porque el área limítrofe de los chorros del parque, digamos, es más grande que lo que la municipalidad tiene adquirido. Entonces podríamos empezar a comprar puntos claves que nos permitan conservar el recurso hídrico. También don Gerardo mencionaba el hecho del desarrollo que está llegando al cantón, y sin agua no hay desarrollo, para nada. O sea, no podríamos ni siquiera nosotros vivir, mucho menos podrían haber empresas, por lo cual, de una u otra manera, creo que se ha dicho en diferentes espacios, el agua es la minita de los huevos de oro y que tenemos que tratar de conservarlo. Dichosamente en el cantón existe la capacidad de conservación, o hasta el momento se ha conservado, pero no debemos esperar que tengamos escasez, como hoy lo están viviendo cantones en San José, en Heredia, que tienen cortes de agua, tal vez no porque no tengan agua, sino porque el sistema colapsó. O sea, llegó a vivir tanta gente a esos lugares que ya el diámetro de las tuberías no dan abasto y por eso se dan muchos de estos cortes. Aparte, don Gerardo también mencionaba el tema de la protección. En estos mismos cantones que menciono, se ha dado contaminación por hidrocarburos y otros elementos que han tenido afectado el consumo o el uso más bien del recurso hídrico, que nosotros debemos ir adelante. Muchos de estos cantones posiblemente pasaron por el desarrollo que nosotros estamos empezando a vivir hace algunos años, y nosotros no debemos esperar que tengamos todo eso encima para empezar a hacerlo. Si pudimos haberlo hecho hace 4 años, bien, pero podemos retomarlo ahora. Por eso, en aquel momento, bueno, que hablé con Nati como presidenta de la Comisión de Ambiente, la idea era exponerles a ustedes la iniciativa, el que ustedes vieran que es un proyecto, para decirlo así, serio, que viene a subsanar y a fortalecer una de las que podría ser eventualmente una debilidad a largo plazo en todo el sistema económico que se está desarrollando a nivel país y a nivel mundial, y que nosotros tenemos en este momento la papa en la mano para más bien ir adelante. Proyectos paralelos que a mí se me ocurre, aquel día hablaba con Jackie y con don Gerardo, paralelos además de empezar a comprar fincas. Una, se ha conversado con 2 entidades financieras del país que estarían inclusive dispuestos a, una vez tener la tarifa hídrica, darnos el dinero para comprar una finca y dar señal de que sí vamos en realidad con el proyecto. Entonces podríamos eventualmente pensar que en un año podríamos estar comprando la primera finca, que además con esto ya les adelanto que yo he venido en conversaciones con la carrera de recurso hídrico de la UCR y nos van a poner practicantes de TCU a hacer estudios de las fincas que generan mayor capacidad de recarga. Entonces, por lo cual ya vamos adelante con estudios. La idea es que el primer muchacho empiece este año. Esperemos que el profesor Eric
logre encontrar a una persona adecuada para este perfil y que empecemos a hacer sistemáticamente esos análisis que nos permitan conocer en cuáles fincas son las que primero debemos invertir. Obviamente yo creo que yo me considero un soñador y mi ideal sería que en 10 años tengamos comprado toda la zona alta. ¿Por qué? Porque eso nos permite ir creciendo la zona forestal, ir manteniéndola y además ir generando como mayor capacidad de recarga a largo plazo. Les mencionaba los proyectos paralelos, por ejemplo. Yo creo que a todos de una u otra manera nos gusta ir a parques nacionales, vamos a un volcán, caminamos por senderos. Podríamos pensar que estas fincas que pasarían a ser terreno municipal o terreno del cantón, para no hablar lo que sería solo de la Municipalidad de Grecia, podríamos generar turismos comunitarios. Podríamos hablar con una asociación que se quiera organizar y generar un encadenamiento productivo a través del turismo en esa finca. Se alquila, se recibe un monto, no sé, mensual, anual, el mismo fondo ambiental va generando más recursos y al mismo tiempo esas personas generan una dinámica económica que les permite tener ingresos. Otro proyecto, a la larga podríamos vender huella de carbono. Podríamos hablar con las Naciones Unidas, con la Unión Europea, por ejemplo, Estados Unidos o países que tienen una huella de carbono importante y que ellos fijen su carbono en nuestro país y que nosotros recibamos pago por servicios ambientales de parte de ellos. Entonces, habría, además de los 60 millones que don Gerardo nos explica, podríamos tener otras fuentes de ingreso, además podríamos pensar en otras fuentes de financiamiento, como bien lo mencionaban ahora en la exposición. Creo que es un proyecto que ojalá desde el Consejo Municipal y principalmente aquí desde la Comisión de Ambiente pueda llevar el ambiente, valga la redundancia, adecuado para que en el Consejo ojalá tenga un apoyo de los regidores y podamos empezar con esto lo más pronto posible. Y que al final, si vemos los números que presenta don Gerardo, estaríamos hablando de 800 colones por mes, por usuario o por abonado. ¿Qué compramos hoy con 800 colones? Es más, yo creo que no alcanza ni por una olla de pan. Hoy usted se va a la Musmani, para mencionar una marca, y usted no le alcanza ni por una olla de pan. Bueno, una picarita, dimensiona Carol. O sea, ¿qué compramos hoy con 800 colones? O sea, y eso es por mes. Ahora pensemos, por año son 10,000 colones. ¿Qué compramos con 10,000 colones? O sea, hablemos que si usted va al supermercado con 10,000 colones y puede comprar 2 paquetes de arroz, uno de frijoles, vamos a arrimarle la sal y un aceitillo ahí medio ralito. Y ya, o sea, no es tanto, realmente si lo vemos no es tanto, pero si lo vemos en masa, digamos, en grupo, es un montón de dinero que podemos empezar a hacer esa conciencia ambiental que yo sé que en Grecia la tenemos, pero que podríamos aprovecharla y generar más. Entonces yo quisiera ver si me acogen, digamos, una moción, si lo podemos ver así, de llevar esto a una sesión extraordinaria prontamente, donde podamos, que don Gerardo pueda contarnos esta presentación, ojalá con más lujo de detalles, que esté presente la compañera Jackie y todos los compañeros regidores, y que ojalá ese mismo día más bien salir aplaudiendo y con bombos y platillos de que esto va. Entonces, yo lo dejo aquí sobre la mesa y ya me callo porque hablé demasiado. Hola de nuevo, compañeros. Don Gerardo, felicitarlo porque una forma maravillosa de exponer todo, súper entendible, ¿verdad? No, gracias a usted. A mí me gusta cuando hay una exposición así, como hacer los numeritos, ¿verdad? Y siempre buscar ahí cuál es la realidad tarifaria, haciendo un balance, ¿verdad? Entonces, con los datos ahora en la presentación, estábamos viendo que son 31 colones por metro cúbico, imagínense, en 31 colones. Nos hablaban que hubo un estudio en el 2019, lo cual significa que, bueno, por ejemplo, yo le pregunté a Jacqueline sobre familias para hacer ahí un aproximado, ¿verdad? Entonces, una familia de 4 miembros consume 20 metros cúbicos por mes. Eso significa que en el 2024 una familia pagaría 846 por mes.
o sea, no es nada. El estudio, no, en el estudio estaría 846, pero llevando a los números así, reales, por lo que cuesta el metro cúbico, gracias compañeros, el metro cúbico sería 31 por 28 metros cúbicos, poniéndole más, o sea que la familia no consuma 20 metros cúbicos, sino que consuma 28 metros cúbicos, estaríamos hablando ahí sí de 868, es la tarifa que más se le aproxima, ¿verdad? Y esto dándole una ventaja de 8 metros cúbicos más, o sea, no es absolutamente nada, no es absolutamente nada. Y lo más preocupante, si nosotros no tomamos medidas, tendremos una escasez de agua muy, muy preocupante y peligrosa para el 2035. Entonces, me parece, bueno, la visita de don Gerardo realmente muy, muy, muy importante, ¿verdad?, que nos vinieras a exponer. Ya tenemos, creo que muchos antecedentes de la necesidad de buscar formas y estrategias para prepararnos para lo que pueda venir, ¿verdad?, y tener el buen manejo. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en el 2024, 846, para el 2019 eran 620 colones. Estamos hablando que del 2019 al 2026, lo único que subió fueron 226 colones, del 2019 al 2024. Y ya por último, ¿verdad?, es un pequeño esfuerzo, considero yo, a nivel cantonal, que nos va a traer más que beneficios, lo más importante, poder conservar nuestra fuente de vida, ¿verdad? Así lo veo yo, poder conservar nuestra fuente de vida. Y con Anthony, que Anthony dijo que él es un soñador, y pues cuando nosotros soñamos es que realmente nos ponemos objetivos y metas, ¿verdad?, gracias a esos sueños. Entonces, ¿por qué no realmente ponerlos a caminar y que se cumplan? Me parece maravilloso. Ya que me dio pelota, ay, vea, ya que me dio pelota con lo del sueño, yo pienso, vamos a ver, en 10 años tenemos comprado toda la zona alta. ¿Qué vamos a hacer después? Yo pienso que podríamos pensar en plantas de tratamiento por distrito, con los mismos fondos. Y vamos generando lagunas de retardamiento. Más bien generamos una capacidad de infiltración y capacidad de conservación de recurso hídrico mayor. Entonces yo pienso que podemos, esto está para realmente convertirnos en un cantón modelo, que a mí no me interesa ser un cantón modelo realmente, o sea, a mí lo que me interesa es que el recurso hídrico se conserve, pero si podemos pensar en que podemos ir dejando desde ya todo ese camino trazado, en 10, 15 años podríamos pensar en que cada distrito tenga plantas de tratamiento. No, y estas fincas que usted dice, imagínense en cuanto al humus, la presentación que nos dio ahora sobre, ¿verdad?, sobre las diferentes etapas, el humo, el mantillo, la capa intermedia y la roca madre. O sea, esas fincas, ¿cuánto nos ayudarían en ese esquema? Vean, cuando nosotros empezamos con estas discusiones en el año 96, se hablaba de la sostenibilidad y se hablaba como una barrera infranqueable, o sea, que era muy caro, carísimo, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos lo de Heredia en el 2000, nadie reclamó. Nadie reclamó, ¿me comprende? Hoy, hasta hoy, nadie ha reclamado. Entonces, cuando un actor como ustedes, que tienen la responsabilidad de un acueducto, y el acueducto es como la vena principal del desarrollo de este territorio, donde el insumo básico no se le está poniendo el cuidado por nadie, porque nadie le está poniendo ese cuidado, solo se hacen los estudios para asustar más a la gente de, ve, estamos peor. Cuando ustedes toman una decisión de actuar en consecuencia y empiezan a mirar el territorio, no las construcciones, sino el territorio, el agua es el elemento medular de este territorio. ¿Por qué?
porque con el agua usted puede planificar el futuro, sin agua no puede. En estos momentos el cambio climático está poniendo en riesgo dos cosas principales: el recurso hídrico, por la inestabilidad en las estaciones, y la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la gente no puede programar su producción con claridad y no tenemos capacidad de adaptación. Lo que dijo Anthony, lo que dije ahora de cosecha de agua y todo eso, la parte de conservación de bosque, es capacidad de adaptación al cambio climático. ¿Me entiende? Lo que es cuidar bosque, lo que es reforestar, es mitigación del cambio climático. ¿Por qué? Porque usted va a regular temperatura en el territorio. Usted va a regular inundaciones en el territorio. O sea, es mucho lo que está detrás. No es solo agua, es mucho. Entonces, ¿ustedes pueden actuar ya? Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la municipalidad pida un préstamo, ¿verdad?, y tiene que ver con qué tasa lo financia, porque el presupuesto de la MUNI ya está copado, digamos, con la capacidad de ingresos a lo que le corresponde al acueducto. ¿Por qué? Porque el acueducto tiene su propio ingreso destinado para su propio fin. Y la demanda de agua siempre va a ser, nadie va a dejar de tomar agua. Y es creciente. Entonces, lo que quería mostrarles a ustedes rápidamente, si ustedes quieren actuar en consecuencia, piensen en un préstamo. Piensen en un préstamo. Aquí hay un préstamo de 300, voy a ponerlo más grande porque la verdad que... Aquí hay un préstamo a 30 años, se puede poner a 20 años, de 392 millones de colones. Vamos a poner otro número. Denme un número ustedes. Un financiamiento para actuar ya. Son conservadores ustedes. Vamos a ponerle 700 millones. O sea, tienen que pensar en grandes. O sea, piensen en grande. ¿Me entienden? 700 millones de pesos. ¿Qué significan esos 700 millones de pesos? A 20 años a una tasa del 8%. ¿A qué tasa pueden conseguir ese financiamiento? 6%. ¿20 años? Sí. Si nosotros hacemos eso, la tarifa ambiental pasa a 44 colones. Multiplícalo por los 20 metros cúbicos. ¿Me comprende? Sigue estando por debajo de 1,000. ¿Y cuánto puede hacer usted con 700? Compraría las 2 fincas y le sobra un montón de plata. Ampliaría las capacidades de la red de distribución para alcanzar, ir adelante, ¿me entienden? Ustedes tienen una proyección de crecimiento poblacional importante, poblacional y comercial importante. Entonces, aumentar la capacidad de dotación de agua. Comprar finquitas, o sea, las 2, 3 hectáreas alrededor de las fuentes, ¿verdad?, para disminuir el riesgo de contaminación de la fuente. Fíjense, y vean el desplome, no hay ningún desplome. Entonces, acá la decisión estratégica no está en el acueducto porque ya ella la tomó hace 5 años. La decisión está en el Consejo. Y esta exposición, que igual estoy dispuesto a venir en la sesión extraordinaria, y es bueno una sesión extraordinaria, se lo digo por experiencia, porque estos temas no necesariamente se dominan con solo escuchar 10 minutos. No, eso no. Además, uno como técnico de esto, es imposible que me entiendan si no tengo un espacio de 30, 40, 1 hora para socializar algo que es crítico, ¿ya? Además, que va a inducir una decisión estratégica. No hablemos de cantón modelo, pero imagínense, ustedes son gobierno municipal. Aquí hay un tono, digamos, que voy a tocar, que no es politiquero, pero es político institucional. ¿Cuál es el legado que ustedes quieren dejar? O sea, ¿cuál es el legado que ustedes quieren dejar? No es venir a sentarse aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el legado?
Y les cuento rápidamente la experiencia del canon de agua del MINAE con el director José Miguel Celedón. Nosotros hicimos ese estudio en el 97. 97. Lo manosearon todo con el gobierno de Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez. Se cayó, ¿verdad? En el 2002, con Abel Pacheco y con el ministro de Ambiente en ese momento, que era Carlos Manuel Rodríguez, en una conversación con José Miguel, porque él siempre se echó al hombro, así como ella. Estas cosas funcionan cuando alguien se lo echa al hombro. Si no hay nadie que se lo eche al hombro, colapsa. Y cuando digo que alguien se lo echa al hombro es que lo mantenga siempre. Ella tiene más de 10 años jodiendo en esta paciencia, ¿ya? José Miguel, ¿por qué no convence al ministro de ser el ministro del agua? 2002. Y efectivamente, habló con el ministro, ¿verdad? Si ustedes recuerdan que hubo un ministro que una danta casi se lo come allá en Corcovado, de ese ministro estamos hablando. Se echó al hombro eso. ¿Qué hizo el ministro? Le dijo a José Miguel, quiero una reunión todos los lunes a las 7 de la mañana en el MINAE. Quiero dominar esto. Y así lo hicimos, 6 meses. 2002. Y él empezó a gestionar eso, lo aprobó en el 2006. Pero se logró. Y hoy el canon está operando. Entonces, esa visión política institucional, ustedes la tienen ahorita en sus manos. Como dijo la compañera, es un tema de desarrollo. Como dijo el compañero, o sea, tienen la posibilidad de un financiamiento, la tienen. Tienen desarrolladores que no tienen miseria de decir, tome. Están dispuestos a poner plata, pero ellos son un socio clave. Todas esas construcciones grandísimas. Si ustedes llegan a hacer una alianza público-privada, van a tener un gran logro. Entonces, yo quería mostrarle nada más el efecto de un financiamiento como ese de 700 millones sobre la tarifa. Es una decisión que ustedes tienen que tomar y punto. Después, aquí yo no sé cómo se va a manejar, pero se ha tocado el tema, por ejemplo en Santo Domingo, de que hay que hacer audiencia pública de la tarifa. Vean, creo, si no me equivoco, creo que se ha confundido algo. Y se lo estoy tocando así como un paréntesis para que ustedes lo tomen en consideración. La ARECEP, que es la autoridad reguladora de los servicios públicos en el país, tiene como requisito la audiencia pública para la aprobación de tarifas. O sea, si ustedes fueran regulados por ARECEP, esta tarifa tendría que ir a una audiencia pública, porque eso es un requisito en la ley de ARECEP, ¿ya? Pero ARECEP no es un representante del pueblo, es la diferencia. ¿Qué son ustedes? Regidores. ¿Qué es un regidor? Representante del pueblo. ¿Cómo se hacen estas sesiones públicas? Entonces se quiere traer un mecanismo que tiene una autoridad, porque ellos lo definieron, a un escenario donde hay participación pública constante a través de los regidores, de los síndicos, de la exposición, de la transparencia y todo eso. Si ustedes traen eso para aguas, deberían traerlo para basura, deberían traerlo para todas las tasas que tienen ustedes aprobadas, porque todas son tarifas prácticamente. Entonces, quería tocar ese tema para que ustedes lo pongan en la balanza, ¿ya?, a la hora de tomar una decisión. Muchísimas gracias. No hay más. Bueno, yo más bien, es algo muy breve, es que yo le había comentado a Anthony, yo voy a clases, entonces ya casi que tengo que salir volada, pero no quería irme sin antes agradecerles a ustedes como
como Comisión de Ambiente, que nos hayan recibido. De verdad que para nosotros como departamento es muy importante, ¿verdad?, que nos escuchen. Este es un tema, como ya se discutió, sumamente importante, ¿verdad?, que iniciamos hace unos años atrás, lamentablemente no pudimos ejecutarlo, pero estamos a las puertas de que eso nuevamente se pueda dar, ¿verdad?, y con todas las implicaciones positivas que va a tener para nuestro cantón, no solamente, como decían ahora, no solamente es para el acueducto municipal, sino es para los otros operadores. O sea, es un tema de agua que es fundamental, ¿verdad?, a nivel cantonal y máxime con todo el desarrollo que ya se está viendo. O sea, no es algo que hace unos años, cuando veíamos este tema de la tarifa hídrica, hablábamos de que se proyectaban mucho crecimiento, que el tema de zonas francas y demás, pero era como algo que estaba ahí, que no podíamos ver. Ya lo podemos ver, ¿verdad? Y a pesar de que nuestras fuentes de agua, gracias a Dios, son muy buenas, tienen mucha producción, sí hemos venido notando a lo largo de los años esa disminución, ¿verdad? De hecho, este estudio que presenta don Gerardo, si ya yo lo veo a hoy, ya nuestras fuentes han disminuido, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos esas acciones, o sea, que las ejecutemos, que empecemos a conservar esa parte del bosque donde necesitamos que se recarguen nuestras fuentes, ¿verdad? Entonces, de verdad agradecerles. Por supuesto, a don Gerardo, yo le comentaba el día que lo contacté, cuando escuché la sesión y se mencionó el tema de la tarifa hídrica, al día siguiente yo lo llamé y yo dije, y voy a tantear, porque han pasado 5 años, ya él cumplió con su servicio, ya se le pagó, ya no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, él fue muy anuente y ha estado muy dispuesto. Ahora ya tuvimos una sesión nosotros dos primero, después tuvimos una con Anthony y esta que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Y de verdad que para mí eso es muy significativo, el compromiso que está mostrando sin tener que tenerlo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, don Gerardo, y muchas gracias a ustedes. Y me tengo que retirar lamentablemente porque si no, tengo clases. A eso que menciona Jackie, a don Gerardo se le había pagado cerca de 5 millones de colones por ese estudio que no se implementó, y es algo que quiero que quede ahí en actas, de que fue un dinero que se invirtió y no, digamos que no se le ha sacado el provecho, pero saquémosle el provecho, es el momento. Y hay algo que me quedé sin comentarles, y es que este tipo, o esta iniciativa, si la logramos llevar a cabo, inclusive, aunque ustedes no lo crean, es una medida de gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque a la larga, entre más agua se infiltre en la tierra, menos agua por escorrentía superficial corre, por lo cual tenemos menos situaciones de peligro ante deslizamientos, inundaciones o desbordamientos de río en general. Entonces, hay menos agua que va a estar ociosa, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, a la larga, de manera voluntaria o involuntaria, estaríamos haciendo gestión del riesgo. Bueno, don Gerardo y Jacqueline, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Vamos a tomar un acuerdo. Sería proponer una sesión extraordinaria para el 3 de octubre para ver el tema del ajuste ambiental en el servicio hídrico. Quienes están de acuerdo, díganse levantar la mano. Aprobado. No tiene que quedar bien. Georgina Chavarría, la regidora, ella se retira, pero quedamos con quórum para ver el acuerdo del SEC 0386-2024. Es un convenio de cooperación
Hasta luego. Entre la Municipalidad de Grecia y la Asociación Ambiental Ecogrecia. El suscrito, don Alberto Quesada Rodríguez, mayor de edad, cédula de identidad número 2040873, divorciado, vecino de Cataluña, 200 metros al este de la... ¿No hay que hacer eso? De diciembre. Vecino de Cataluña, 200 metros este de la plaza. Electo mediante elección popular según resolución número 2156 E11-2024 a las 9 horas del 8 de marzo del 2024, publicado en la Gaceta número 55 del 22 de marzo del 2024, por un periodo que va desde el 1 de mayo del 2024 hasta el 30 de abril del 2028, de conformidad con los artículos 102, inciso 8, 169, 171 y 172 de la Constitución Política. Debidamente juramentado, mediante sesión solemne del Consejo Municipal de la Municipalidad de Grecia, del 1 de mayo del 2024, artículo 4, inciso único, ostentando la representación legal de la Municipalidad de Grecia, cédula jurídica número 3014-04-2066, domiciliada en Grecia, frente al parque, en su función de administrador general como representante legal de la municipalidad, con las facultades que se le otorgan al Código Municipal y el Consejo Municipal para la firma de este convenio, a través del acuerdo artículo de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo Municipal del Cantón de Grecia, quien se denominará en el presente convenio como la Municipalidad y Anthony Rodríguez Hidalgo, mayor, soltero, salubrista ambiental, portador de la cédula de identidad número 2-737-365, vecino de San Roque, de la ciudad de Grecia, como presidente de la Asociación Ambiental de Ecogrecia, en adelante conocida como Ecogrecia. Con cédula jurídica 3002-778424, con domicilio en Alajuela. Grecia, Alajuela, Grecia, 100 metros norte de la delegación de la policía. Casa de habitación antigua, topografía Porras, columnas de ladrillo. Bueno, eso no va a leer. Mediante el acuerdo único de la sesión de la Junta Directiva de Ecogrecia, se denominan ambas partes. Convenimos en celebrar el presente convenio de cooperación, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. Primero, establecer las bases de colaboración entre la Municipalidad y Ecogrecia para la ejecución conjunta de proyectos y actividades orientadas a la protección y conservación del medio ambiente, la educación ambiental y el desarrollo sostenible del cantón. Segundo ámbito de colaboración. Las partes colaborarán en los siguientes ámbitos: implementación de programas de reforestación, restauración ecológica y conservación de la vida silvestre, áreas verdes y áreas silvestres en el Cantón de Grecia. Desarrollo de programas y actividades educativas para promover la conciencia ambiental entre los ciudadanos de todas las edades del Cantón de Grecia. Promoción y desarrollo de iniciativas de gestión integral de residuos, incluyendo campañas de reciclaje y reducción de desechos. Acompañamiento en las actividades de la Comisión de Grecia Carbono Neutro. Acompañamiento en proyectos de carácter cultural, científicos y social. Cualquier otra iniciativa municipal no indicada arriba y que sea compatible con los objetivos de Ecogrecia. Compromisos de la municipalidad. La municipalidad se compromete a colaborar con la obtención de permisos necesarios para la ejecución de los proyectos y actividades acordadas. Proporcionar el apoyo logístico y recursos humanos necesarios según disponibilidad para la implementación de las actividades propias de la municipalidad, miembros del Consejo Municipal, pasantes, practicantes, entre otros miembros de las instituciones públicas o privadas que estén colaborando con la Municipalidad de Grecia al momento de ejecución del proyecto. Difundir las actividades y proyectos de colaboración a través de los canales de comunicación de la municipalidad. Compromisos de Ecogrecia. Ecogrecia se compromete a diseñar, coordinar y apoyar los proyectos y actividades en colaboración con la municipalidad. Proporcionar el conocimiento técnico y científico necesario para la ejecución de los proyectos, garantizar la correcta ejecución de las actividades, asegurando la participación activa de la comunidad. Financiamiento. Las partes acordarán en cada proyecto específico las fuentes de financiamiento, así como la aportación económica y en especie de cada una de ellas. En caso de no contar con los recursos humanos, material o económico requerido para la ejecución de los proyectos por parte de la municipalidad con Ecogrecia, no habrá ninguna consecuencia penal, civil o administrativa.
Proyectos específicos. Cuando se trate de proyectos se requieren de acuerdos específicos, se hará mediante adendas al presente convenio. Seguimiento y evaluación. La Municipalidad de Grecia, a través del área de servicios ambientales, será responsable del seguimiento y la supervisión del cumplimiento del presente convenio. Por su parte, Cogrecia llevará a cabo la fiscalización y la supervisión correspondiente a través de la presidenta de su junta directiva. Ambos organismos se coordinarán para asegurar la correcta implementación y evaluación de las actividades y proyectos estipulados en el acuerdo. Duración del convenio. El presente convenio tendrá una duración de 2 años, contados desde la fecha de su firma, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes mediante adenda escrita. Las modificaciones y terminación. Cualquier modificación del presente convenio deberá ser acordada por ambas partes y formalizada por escrito. El convenio podrá ser terminado por cualquiera de las partes mediante notificación escrita con una antelación mínima de 60 días naturales. La resolución de conflictos. Las partes acuerdan resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo o conflicto que pueda surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio. En caso de no alcanzarse una solución amistosa, se acudirá a algún centro de resolución alterna de conflictos, siendo la última instancia los tribunales competentes de Grecia. Disposiciones finales. El presente convenio entra en vigor en la fecha de su firma por ambas partes y en prueba de conformidad firmamos el presente convenio, duplicado ejemplar y a un solo efecto en la ciudad de Grecia. Los que están de acuerdo, o no sé si usted quiere. Gracias, compañeras. Buenas tardes. Bueno, es un convenio muy parecido al de Fundema. Sin embargo, ya el licenciado Hernández en la otra ocasión nos había dicho sobre el tema de las responsabilidades y el término del convenio, ¿verdad?, que está fuera de toda orden contractual. Entonces, yo creo que a ese sí hay que aplicarle la misma normativa, en el sentido que por ser de naturaleza convenio, no genera ninguna responsabilidad para las partes, puede terminarse por mero acuerdo y tenemos por fuerza entonces que dejar de aplicar el tema de la responsabilidad final que dicen en las cláusulas, valga la redundancia, finales, donde compromete esto a resolución alternativa de conflictos, arbitraje o incluso la Corte Suprema de Justicia o los tribunales comunes. Entonces, eso sí tiene que eliminarse. Era nada más lo que tenía que decir. Sí, exactamente, es como el que quedamos en el Fundema, eliminar esa cláusula. Que ahí lo que se puede decir es que sí, de manera amistosa, ¿verdad?, puede terminarse el convenio, pero dejando de lado cualquier compromiso institucional. ¿Ah? Sí, sí lo dice. Justicia, correcto. Entonces, pero fíjese, a ver cuál es la cláusula, nada más. La 9, que se elimine la cláusula 9 y nada más permítamelo un momento.
Sí, compañeros, entonces, habría que modificar la cláusula 10ª. El primer párrafo dice: las partes acuerdan resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo o conflicto que pueda surgir en la interpretación o ejecución del presente convenio. Lo que debe eliminarse en sí es este último párrafo donde dice: en caso de no alcanzarse tal solución amistosa, se acudirá a centros de resolución alterna, que a veces no son baratos, por cierto, o en última instancia los tribunales competentes de Grecia, es decir, el segundo párrafo de la cláusula 10ª. Eso sería. Los que están de acuerdo en modificar la cláusula 10ª, entonces dígnense a levantar la mano. Aprobado. ¿Este tiene que estar en firme? No, pero entonces… Ahora vamos a aprobar el convenio con la modificación de la cláusula 10ª. Entonces, los que están de acuerdo, dígnense a levantar la mano. Aprobado. Al ser las 4:45 de la tarde, damos por concluida la Comisión de Ambiente. Muchas gracias.